Pues gracias por recibirme aquí en tu hogar. Voy a, No hay de qué. Vamos de vuelta, vamos de voy a- vuelta. voy a empezar a contar la historia desde el principio. Dale. Pero pará, ¿cuándo? ¿Arrancamos? Arrancamos. Arrancamos, dale. Acción. Acción. Un, dos y tres. Listo, dale. Arrancamos. ¿Qué hora es? 4:20. Pues gracias, Siru, por recibirme aquí en tu hogar. Maestro, un placer, no es la primera ni la última, ¿eh? No es la primera ni la última. Me gusta cómo hace juego tu remera con el sillón. Me gusta que los dos estamos un poquito de malla, de verano, se nota, pero un placer recibirte. Creo que siempre te recibo en verano, más que en mi casa, en la casa de mi novia, ¿no? Pero bueno, En invierno también te vas a hacer el verano como buen... te voy a tener que recibir allá en Argentina. Ahí está. Eres un buen peregrino. Podría decirse, esa palabra creo que hoy es la segunda vez que la escucho en el día, me la dijo un compañero por WhatsApp, porque hoy, 20 de julio, que se celebra mundialmente el 20 de julio, dos cosas. La primera es que el hombre llegó a la luna, dice. No jodas. Un masón propuso que como esa era una gran hazaña que había unido a la humanidad, también era una buena excusa para festejar el Día del Amigo. Y en muchos países del mundo, creo que incluido España, se festeja el Día del Amigo en conmemoración a la llegada del hombre a la luna, que bueno, habría que... ¿Qué pasa si el hombre no llega a la luna? ¿No hay Día del Amigo? Y ahí empezaría una gran discusión. Pero bueno, yo festejo el Día del Amigo igual simplemente por el hecho de todos los días, básicamente. Amiguitos, somos amiguitos. El Día del Amigo, feliz Día del Amigo. Amistad. Bueno, voy a empezar por el principio. La primera vez que vengo aquí, yo por medio de un compañero que me venía a echar una mano ahí al huerto, un día me dice que la Tierra es plana. O sea, primero me pregunta cómo es la forma de la Tierra y yo le digo, no, ¿cómo es la Tierra? Me pregunta y estamos embarrados, que yo no sé marrón. Y entonces me empezó a contar una narrativa de que la Tierra era plana y lo que me llamó la atención era cómo se enfurruñaba la gente, o sea, llegaba a ponerse muy violenta, según me contaba él. Virulenta incluso. Sí. Porque alguien afirmaba que la Tierra era plana. Eso me llamó mucho la atención, pero en ese momento no le di mucho crédito, no me pareció una cosa trascendental, que la forma concreta geométrica. Dije yo, pues no sé, en principio cuando llegó, pues yo, todo el mundo dice que es redonda, será redonda, yo qué sé. Nunca me había parado a plantear. Como tantos. No me producía ni chicha ni limonada que fuese de una forma o de otra, ¿no? Bien. Entonces, en la siguiente fase de su estancia allí, un día en una reunión, una mesa muy amplia de igual 30 humanos, pues él, cuando alguien afirmó que era redonda naturalmente y que todo el mundo lo sabía, él se levantó y dijo, no, mira, yo creo que es plana y que lo tengo clarísimo y eso que estás diciendo tú es una falacia. Provocador. Le insultaron, le amenazaron con darle unas hostias y era un sitio muy espiritual y muy hallado en el plan pacífico y hasta le podríamos llamar mundo alternativo. Bien, bien. Y me llamó muchísimo la atención y dije, ahí dije, aquí hay algo. Yo como soy un poco buscador de primero la curiosidad y luego me gusta ver las contradicciones en la vida mías y ajenas, más fácil las ajenas siempre, porque molan más, las de uno a veces son difíciles de soportar, entonces se me escapan adrede. Y entonces en una entrevista con un chico, que yo estaba en eso de investigando lo de la magia del Parise. Sí, José Luis Parise. ¿Cómo se llamaba el chico que te hace la entrevista? Muy majete, muy tranquilito. ¿Que le hace la entrevista a José Luis Parise? Parise? A ti, sí. ¿Que me hace la entrevista a mí? Sí, que era venía de la escuela de París y te hace una entrevista. Ay, Federico, del canal inicialmente 1122 y ahora creo que se llama Aprendiendo a Vivir o una cosa así. Sí. Pues Federico, te veo la entrevista que te hace a ti. Mira, me hiciste acordar hace mucho. Este chaval, no lo mensajeo. Este chaval, por ti, hostia, tiene mañas y las argumentaciones que hacía y tu tono, pues dije, hostia, mola. Y resulta que estás hablando con él y dices, no, ahora estoy en Suiza y te mando un mensaje. Y a lo que me responde. Suelo responder, Pero ya, o sea, fue y este tiene el teléfono nada más.
que yo igual lo vi 4 o 6 meses, un año, sabe Dios, cuando lo vi con respecto a que lo habías hecho. Claro, claro. Y me dices, justo ahora me voy para allá, pero no te preocupes, ahí en el veranito me vuelvo. Y yo acababa de llegar a Alemania y dije, un argentino, alguien con quien hablar y que me responda a preguntas que en ese momento me surgen. Pero bueno, yo empiezo a bichear tu movida y como 3 o 4 meses más tarde, ya entra el verano y te mando un mensaje, oye, ¿ya estás por ahí, por la Suiza? ¿Dónde estás? Pues cerquita, dentro de lo que cabe a 300 kilómetros. Eso en Argentina no es nada, es prácticamente saltando las tierras, gira abajo y llegas. Comparado con España, pues también me pillaba y como, bueno, vi afabilidad, me coincidía, tengo alguna amiga por aquí, digo, pues me voy a hacerte una visita. Vaya que me vengo, gran acogida, respuestas a las cosas, a las preguntas, afabilidad, curiosidad, también por mí, hay una conexión. Hacemos el deporte... del deporte nacional del terraplanismo, el frisbee. Deporte, sí. Mundial, sí, campeonato mundial del deporte por excelencia, del terraplanismo. El disco plano que va... Gran planistas en ese aspecto. Y conectamos, entonces él, bueno, me empieza a contar sus maneras de ver, las curiosidades que él tiene, coincidimos en muchas que los dos tenemos. Y ahí surge una gran amistad en este aspecto, de vez en cuando nos coincidimos, nos tratamos, nos miramos a los ojos y vamos compartiendo en qué estamos cada uno de nuestras inquietudes y en qué vamos avanzando. Y ahí empieza pues mi gran afinidad, aparte de la curiosidad por la investigar y el cuestionamiento cosmológico, me encuentro por la afabilidad y la búsqueda de conciliación entre esos dos planos, uno esté un poco abollado y el otro más plano, pues un poco conciliar esos dos sin quitar de la cohesión, de la búsqueda de la cohesión. Y ahí, ahí comparto tu visión y quitando cuando sacas un poco de tono, que te da ganas de romper cosas, que eso yo creo que nos pasa a todos, pero bueno, hasta es necesario a veces, es necesario. Pero bueno, en un principio te veo bastante conciliador. Depende un poco, creo que todo eso, viste que el contexto, estratégicamente hablando, ¿no? No es lo mismo ir a pelear a una montaña que a un desierto, que a una colina, que no, a una meseta. Uno estudia el terreno y dice, bueno, a ver, ¿cuál es mi objetivo traído a estas temáticas? ¿Cuál es mi objetivo en cuanto al mensaje? Yo quiero que llegue, sí, uno entiende que muchas veces incluso el humor es un gran aliado dentro de esas estrategias, que a mí me gusta mucho. He sido renombrado por el compañero Dani Márquez como un ser lúdico, porque tengo esa cuota de que me gusta el juego, me gusta el humor para dar a conocer mi mensaje, o el mensaje que trato de transmitir en NUR para Todos, pero sí busco tratar de formar grupos, sociedades, movimientos, la palabra que uno quiera. En definitiva, el hecho de unir a través de valores de amor, de respeto, ¿no? De paz, se podría decir en esos términos generales. Me gusta, como te digo, el humor, pero también el contexto. A veces me ha tocado ir a canchas un poquito más picantes. Tampoco me voy a estar dejando, ¿no? Si es necesario alzar la voz, como vos bien dijiste anteriormente, tal vez para que uno emerger de alguna forma con alguna, en términos futbolísticos, devolver alguna de las que te dan, también somos capaces de hacerlo. Por suerte, en su mayoría me ha tocado del otro lado seres que quieren escuchar, que a veces no coinciden con lo que yo planteo, pero son gente que sabe mantener una charla. Si no hacen preguntas escépticas, ¿no? Que a veces no, incluso donde buscan como el fallo más que la curiosidad, ¿no? Bueno, pero también está bien, la del fallo también no me desagrada, pero por lo menos respetan los silencios, respetan, ¿no? El hecho de saber escuchar, de saber preguntar, que también es muy importante, y creo que se ha logrado expandir el mensaje, porque esto cuando yo arranqué, que fue en el 2015, también porque uno busca ese aspecto conciliador, porque me parece que es una de las mejores formas de cohesionar un grupo. Entonces, en el momento que yo comencé, prácticamente no había del ámbito profesional, era un reclamo constante, tanto del lado de los trolls, ¿no? Como también del lado propio, o sea, del ajeno y del propio, era el hecho de, bueno, pero pará, vos sos, ¿qué sos vos?
Y bueno, yo soy animador por computadora, director de efectos visuales, bueno, pero no sos astrónomo, bueno, pero no sos ingeniero, bueno, pero no. Entonces, también siendo un poco prudente a la hora de comunicar, más allá de si uno usa el humor, otro la seriedad, en definitiva, van gustos, sí logró el mensaje calar en un montón de gente que luego se sumó desde su perspectiva, pero también desde su profesión, y eso hizo crecer y mejorar de alguna manera la cualidad del movimiento. Entonces también el objetivo también es un poco ese. Por eso te decía al principio, depende a dónde uno va, utiliza, ¿no?, de alguna manera para lograr su objetivo la estrategia más conveniente. Pero de forma natural soy más de ir por el lado de la bondad y del humor, independientemente de la cancha donde toque jugar, maestro. Bueno, yo podría puntualizar, a veces un poco toca pelotas, también le mola ahí, pero está bien. Sí, va cerca, va cerca. Tu descripción el humor toca, el humor toca las pelotas. Sí, toca las pelotas. O tocar las pelotas con humor también. Ahí ya me surge una primera pregunta, que es, ¿cómo se concilia el manejar tanta información sin que la información te maneje a ti? Porque yo ahí también lo veo en tu... O sea, una vez que empiezas a saber, no sé qué, porque estos son corruptos, estos son unos gastacuartos, un agujero negro, estos andan haciendo perversiones, esto... o sea, para mí, sostener, o sea, veo una tendencia a la peña entrar en rabia, aflore la rabia que se transmite a través de los medios, donde vale de foco para que el otro rabioso se acelere más. En tu discurso, quitando casos puntuales, sí, pues hay como un punto ahí, punto zen, de cuentas las historias, donde no te involucras o no te involucras en el tono, y a mí eso también, para mí, es amable a la hora de recibirlo, y no estar escuchando una movida que ya en sí puede ser violento, sea verdad o no, porque entonces estamos viendo también, que ahí sería el otro tema, ¿no? Que eso es realmente verdad, que esos niños están no sé dónde, o es alimentar esa rabia y todo eso para aflorar esa disputa, y claro, como no puedo atacarle a esos malos macabros, ¿a quién ataco? A mi vecino. O sea, sería también una manera, esa información, de alimentar, si entramos ahí, la rabia, y luego sacarla fuera donde puedes, en tu casa, en tus zonas de proximidad. Entonces, tu mensaje, vuelvo a repetir, me parece neutro y amable de escuchar, donde hay una información, se pone sobre la mesa, se bromea o no sobre ella, pero no se alimenta el fuego que uno tiene. Mira, a ver, yo creo que eso yo sí me ha tocado. Yo me caracterizo por estar influenciado, me gusta creer en eso y me siento identificado. Hay gente que tal vez no le sirva, pero con la parte de la astrología y también de la numerología. Para mí ese forma parte de mi religare, el religare con el orden cósmico, y me ha hecho mucho bien aplicarlo. Pero previo a conocer todo eso y aplicarlo, estoy hablando tal vez en mi juventud bastante temprana, tengo recuerdos 7, 8 años, hasta los 12, 15, era muy rabioso, era muy, soy de Aries, iracundo, pero de manera de 0 a 100, o sea, de estar así y porque me hacías algo que no me caía bien, lo que tenía a la mano te lo tiraba. Mi hermano ha sufrido un par de muñecazos en el rostro. Porque eso solo entraba en peluche sin... No, sí, total, sí, directo. Y era muy impaciente para con lo ajeno, sobre todo con la práctica de enseñar. Yo, la profesión mía, comencé, o sea, lo que después terminó siendo mi profesión, yo lo comencé por un entusiasmo y por un juego de niño, de estar simplemente con una filmadora a los 12 años y filmar y jugar a hacer películas. Estamos hablando de la década de los 90, no había internet ni el acceso a computadoras más para un niño de 12 años. Pero siempre me la rebusqué para tratar de conseguir el hardware que necesitaba o el equipo que necesitaba para desarrollar eso que para mí era un juego, pero que había algo de intuición adentro que me decía que eso me iba a llevar a disfrutar todos los días de hacer algo, ¿no? Que es un poco la vocación.
como aprendí en un país como Argentina, en la ciudad de La Plata, donde no había directamente un lugar donde ir a estudiar animación por computadora, tenía gente, ya a partir de los 15, 16 años, tenía gente más adulta, de 30, que venían a buscar para que yo les diera clase. Y era muy impaciente, me ponía muy nervioso si cuando yo lo explicaba, la persona no lo entendía prácticamente a la primera que se lo explicaba. Era como que no entendía por qué la otra persona no lo entendía, si yo se lo estaba explicando bien. Entonces tenía como toda esa mirada muy, viste, no sé si egocéntrica, porque no es una palabra que la califico negativa, pero quiero decir, estaba como muy cerrado en lo mío y si vos no te adaptabas a lo mío, a mí se me complicaba tal vez buscar la forma pedagógica o práctica, mejor dicho, no me gusta la palabra pedagógica, pero sí la parte práctica como para tratar de hacer que no entender quién tenía yo enfrente para ayudarlo a mejorar, en lugar de que esa persona tenga que exigirse al máximo para entrar dentro de mi realidad. Cuando me hice numerología, justamente me salió que tenía que desarrollar la paciencia, la constancia, y como yo estaba ligado al número 3, era el maestro, y no importa en lo que fuese, tenía que desarrollar la práctica de brindar conocimiento y enseñar, con paciencia, ¿no? Y constancia. Y eso simplemente me marcó como un nuevo rumbo. Y dije, tal vez este desequilibrio que yo siento que tengo es justamente lo que tengo que mejorar de forma inmediata, ¿no? Mejorar, uno puede mejorar todos los días en un montón de cosas. Pero como en lo personal, que no dependa tal vez de mejorar una relación de pareja, una relación de hijo, padre, madre, etcétera, sino en lo personal, digo, es algo que me siento identificado. Tengo que ir mejorando esto. Y lo fui mejorando, y de hecho, lo primero que hice ya a partir de los 23, 24, puse como una pequeña escuela de cursos de animación por computadora, y algo que me costaba muchísimo, terminé dándole clases a 30, 40 personas, y de una manera en la que identificaba a cada uno y me adaptaba, ¿no? E intentaba como enseñárselo de la mejor manera que consideraba en base a las propiedades que tenía la otra persona. Eso después obviamente lo trasladé tal vez a toda esta parte de hoy de YouTube, ¿no? De las charlas que damos, esto que te decía, de las entrevistas. Entonces, es como busco un poco eso de hacerle la vida más fácil al otro con la información. Pero tampoco es que lo hago, o sea, ¿viste esa frase que dice Dani Márquez? Uno busca ser verdadero, no dar la verdad en sí, porque la verdad, obviamente, que yo la asocio mucho a un solo sentido, que es dar de ver, verdad, y que tal vez en el ámbito científico la verdad es una de las primeras o de los principios más básicos, porque tenés que dar a ver a alguien esto es verdadero. ¿Por qué? Porque yo planteo esta hipótesis y te doy de observar, es parte del método científico, te doy de ver esto, que está, este resultado te lo muestro. Pero en otros ámbitos, donde queda el sentir, la intuición, donde queda el oír, el tacto, el gusto, ¿no? Y ni hablar tal vez en lo que a mí me gusta desarrollar también en el plano de los sueños o en las cuestiones astrales y demás. Pero sí tratamos de ser verdadero. Ahora, la información puede cambiar y lo que hoy tal vez uno consideraba correcto y una verdad inmutable, por así decirlo, lo podés cambiar y tranquilamente uno puede retractarse y está bien hacerlo. Obviamente que hay cuestiones, cuando el juez es la naturaleza, es muy complicado tal vez retractarse, ¿no? Porque está siempre ahí, o sea, tendría que cambiar la naturaleza tal vez para que uno se retracte de alguna manera. Pero para lo que es la forma de la Tierra, siempre lo decimos, o sea, no es más que una observación a larga distancia. Después vendrán otras implicaciones filosóficas o una profundización de la naturaleza a lugares a donde uno no puede llegar y entonces, bueno, especula, intuye, das puntos de vista y demás, ¿no? Pero sí esa parte de tratar de ir desde un punto de vista verdadero, tanto para confirmar algo como también para retractarse. Que no es algo que abunde demasiado muchas veces en el mundo de la información alternativa, sobre todo cuando ya se entra en temas más políticos o de otra índole. Pues ahí lo cojo porque ¿qué veo en la información alternativa? Como una
para mí resalta bastante el ansia casi de repetir el formato con pequeñas variantes, donde si alguien lo ha hecho mal, son los malos, hay que generar una justicia, justiciarlos con los mismos métodos que sería cárcel, jueces, que si las normas no funcionan bien había que modificarlas educando a la juventud. O sea, veo una repetición con pequeñas variantes de más de lo mismo. Sí. Yo solo... Y entonces a mí eso me genera una disrupción, como que me hace bofetón. Digo, pero si vamos a repetir lo mismo con pequeñas variantes donde perdemos la energía y el foco en venganza, en educación, o sea, más de lo mismo, ¿cómo diría yo? ¿Qué nos queda? O sea, ¿qué nos queda de eso? O sea, ¿para qué nos metemos? Entonces, en fregado, acumulamos toda esa información y ¿qué sacamos en limpio de ahí? Bueno, a ver, incluso un punto que te lo cierro con esto de la pregunta anterior, que vos me dijiste, ¿cómo haces para esto, aquello? Digo, yo siempre tengo el que se enoja pierde. Porque cuando yo me enojaba, tal vez a otros les funciona el enojo, ¿no? Pero en una charla, en un debate, cuando uno quiere mandar un mensaje, o cuando estás en una entrevista y sabes que del otro lado te están provocando, yo antes sí entraba en eso. Por eso hice toda esa narrativa del principio. Le tiraba el muñeco a mi hermano, me enojaba con el que le tenía que enseñar, hasta que aprendí todo esto y simplemente el que se enoja pierde, lo llevo a ese término de, ¿no? de estar en una batalla, en un juego, si se quiere, y lo tengo siempre presente. Y con esto que me preguntás, yo creo que ahí no queda otra, hay muchas alternativas, porque uno lo puede aprender de manera intuitiva o simplemente encontrándole la vuelta, como decimos muchas veces esa terminología en Argentina. Pero yo creo que cuando uno va metiéndose, va creciendo en salir de la información tradicional y empieza a entrar en estas preguntas que no le surge a todo el mundo, lógicamente, ¿no? Saber quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito de vida, qué tengo que mejorar, ¿no? Lo que vos decías al principio, tal vez buscar las curiosidades ajenas es más divertido que las propias, porque uno las propias a veces las esquiva, las conoce, les aburre, lo que fuese, pero digo, si uno eso lo traslada a algo más iniciático, ¿no? Cuando uno tantas veces escucha la frase hay que sacar la mejor versión de uno. Está bien, bueno, pero ¿qué tengo que mejorar? ¿No? O sea, ¿en dónde está? ¿Cómo puedo agarrar esa fractalidad a la que vos mencionás? Que veo esto que sucede, no importa si en un canal de YouTube o en la vida real, porque también estás en una reunión entre amigos y ves las mismas charlas o escuchás siempre las mismas cosas que en definitiva eso es donde yo más entiendo la que vivimos en una ilusión, porque o sea, básicamente es como que, ¿no? Es el eterno retorno a lo mismo, no sí, simplemente... pero eso yo creo que tiene que ver mucho con la zona de confort o seguridad, ¿no? Si vuelvo a lo conocido, hay humanos... Va todo así, sí, digo... Si eso acorta, porque te tengo otra cosilla que preguntar. Pero bueno, pero te lo cierro con esto. Creo que a ese nivel que vos preguntabas o que mencionabas, creo que cuando uno ya identifica todo eso, está bueno comenzar un nuevo viaje más iniciático, en donde a mí me hizo muy bien meterme de a poquito en metafísica, en Jung, en medicina germánica, ¿no? Es como subir unos escaloncitos de lo que uno ya conoce del mundo normal y tradicional y empezar a ir a esas cositas más místicas, si se quiere, obviamente con los riesgos que eso conlleva, y uno va a estar rebotando y te van a aparecer la palabra New Age y te va a aparecer la palabra esta y te va a aparecer lo otro, entonces, bueno, tenés que, tenés que hacerte práctico en el mundo, o sea, dejar de acumular tanta teoría y pasar un poco a la práctica. En la práctica te vas a caer, te vas a confundir, te vas a raspar, bueno, y vas a ir sacando tu mejor versión de a poco, y tal vez esas cuestiones que vos mencionás no entras, no te afectan tanto, vos mismo de tu canal de comunicación las cambiás y haces tu versión de las cosas, después puede ser que le guste a otro, no. Entonces,
veo un poco, vuelvo otra vez antes hablabas de cómo cuando uno se enoja y entra en violencia, en una violencia de reacción, no de acción, al final, si alguien de enfrente está, vamos a decir, despistado y está haciendo una cosa que yo considero que es malo, cuando él en realidad lo que quiere es cariño, hacer algo bueno, eso es mi interpretación, ¿de qué vale que yo lo cabree más? Y ahí es donde me lleva el punto ese del absurdo, porque estás hablando de hacer las cosas con lógica y con coherencia, y del absurdo de ajusticiar al otro. El otro si está tocando las pelotas es porque no está equilibrado. Porque lo último... Pero a veces un amigo necesita un cachetazo, dicen, ¿viste? O sea, depende del contexto, me parece a mí, en ese aspecto. Yo eso no lo haría, no le daría el gusto a la persona, como vos bien decís, no por acción, sino por reacción. No le daría el gusto cuando yo interpreto en el contexto que lo que están buscando es provocarme, es sacarme a mí de mi propio eje y demás. No significa que yo no me puedo salir de mi eje tradicional porque tengo enfrente un amigo, un hermano que se está mandando en lo que yo considero una cagada, como decimos, y uno fue por la vía normal, pero vos ante sigue repitiendo y a veces, porque incluso desde la medicina germánica lo podés ver, cómo reacciona el zurdo y el derecho ante ante una metida de cuernos. Cuando entra a la casa y ve que está ahí su pareja con otra persona, no reacciona igual un zurdo que un diestro en la primera. El diestro reacciona violento, el zurdo reacciona como, bueno, sí, yo lo veía venir. Y la segunda vez sí reacciona violento, por ejemplo. Pero quiero decir, son reacciones que tenemos porque está dentro del manual del lenguaje de nuestra bioconciencia, ¿no? Por algo existen ese tipo de reacciones. Sí, pero, arquetípico en una programación predictiva. Tal cual, también puede ser, pero digo, creo que uno, cuando va iniciando ese camino de conocerse a sí mismo, creo que puede manejar a voluntad tal vez ese gaste de energía llamado desequilibrio o que te quita del centro para reaccionar de una manera, vamos a decirle, violenta. El tema es, vos estás reaccionando de esa forma porque estás entrando en el juego del otro o vos lo considerás necesario porque ves que el otro no está reaccionando y necesitas simplemente como cuando un pájaro empuja a su pichón para que empiece a volar, ¿no? Entonces, creo que, claro, creo que uno si está equilibrado puede evaluar. Es que ahí es donde está la historia. Entonces, desde ahí, ¿cuál sería tu observación hacia qué mueve a la masa, ¿no? Que mueve, vamos a las generalizaciones. Eso es distinto. Entonces va un poco, yo pongo el símil, le llamo arquetipo alcalde, arquetipo mendigo. ¿Qué mueve más? La admiración hacia ser alguien que triunfa o incluso hacia el mega rico poderoso, que esto era muy de moda el emprendedor y conseguir tener muchos lambos y todo eso, o huir de ser un mendigo. ¿No? Hay como dos atractivos, ¿no? La búsqueda de seguridad, de no caerse ahí, o la curiosidad de saber qué hay allí detrás, ¿no? Como hay como dos impulsos. Yo creo que la imagen del, bueno, no sé si del mendigo, porque el mendigo es el que mendiga, ¿no? Supuestamente, pero digo, el pobre, vamos a decirlo. Pobre, pero el pobre visible que está indigente, ¿no? Creo que, claro, es un factor que en Basel, por ejemplo, no existe, ¿no? Tal cual, creo que muchas veces... se puede erradicar visualmente. Sí, lógico. Creo que muchas veces la imagen del pobre, como la imagen del rico, están programadas son instrumentos, están programadas en la matriz porque uno termina, el punto es, yo para hacer eso, ¿cuánta energía le dedico? Y estaba dentro de mí, por eso yo te decía al principio que a mí en lo personal, a cada uno le podrá ayudar otras cosas. Como vos no sabés si es propio o ajeno lo que estás buscando, tenés que utilizar herramientas que te digan, ¿es necesario para tu evolución ser rico o ser pobre? ¿O estás haciendo un instrumento, por ejemplo, de la iglesia que necesita pobres porque si no, no entran al reino de Dios? ¿O de un estado comunista que necesita pobre porque si no, no hay comunismo? ¿O de un estado hipercapitalista que necesita rico porque si no, no funciona la rueda capitalista? ¿O no tienen una zanahoria que poner para que la gente, en lugar de dedicar la energía
a su propia vida se la dedique a la obsesión de conseguir dinero por el dinero, por ejemplo, porque si no, no gira la rueda. Entonces, en ese, lo estoy diciendo todo muy simple, ¿no? El capitalismo, el comunismo, la pobreza, la riqueza, mucho más que eso. Pero quiero decir, el tema es, como vos ya sabés que ahí fuera están esos arquetipos que se usan para dirigir a masas, que en definitiva está compuesta de individuos, lo que podés hacer es contrastar si algo de eso está dentro de tu voluntad propia. Yo creo que saber manejar la materia en este mundo no es poner la mano y hacer levitar un objeto, sino que materialmente no te falte nada para lo que vos considerás que necesitas para evolucionar. Lógicamente, si vos de golpe te haces una imagen porque te visualizás como un carpintero o un artesano y no tenés las herramientas para desarrollar, vas a vivir en frustración. Incluso aunque seas rico en términos coloquiales, tradicionales, soy rico, tengo un montón de dinero, ¿pero por qué? Porque estoy dedicando mi esfuerzo a adquirir dinero a través de vender autos, pero hay algo adentro mío que me está llevando para el arte. Y tengo el dinero, pero no tengo el tiempo para el arte, que yo tengo que desarrollar. Y entonces soy un pobre. Entonces entra la pobreza en el aspecto intelectual, emocional y no en el aspecto material, ¿entendés? Y ese tipo de historia que estoy diciendo yo la podés adaptar, ¿no? a distintos formatos. Pero creo que sí existe esa cuestión necesaria de que tenés que tratar de buscar ¿dónde está la narrativa? Es que es un poco lo que me ocupa. ¿Cuál es la tuya? ¿A qué viniste acá? ¿A qué viniste acá? O sea, mi propósito en estas charlas es eso, en desencriptar esa narrativa y qué parte es mía, qué parte es de esa influencia del colectivo, qué se está conservando por medio de esos, vamos a llamar ahora lo que le llaman los malos, pero simplemente lo que hacen los malos es preservar lo suyo, igual que yo preservo lo mío, ellos preservan lo suyo. Exactamente. ¿Qué tienen ellos? Pues mucho más que preservar. O sea, Pero dentro de ellos le pasa lo mismo, ¿eh? Sí, hay un montón de hijos bastardos. Hay un montón de hijos bastardos que los obligan a desarrollar las mismas tareas arquetípicas que tenía el padre para mantener la empresa, y el tipo dice, yo soy un infeliz, yo en realidad, ¿no? Es lo que el Buda, es el camino del Buda. Está claro que para generar esta berrinchera que hay y para intentar aparentar y hacer alardes de poder y de dominación, tienes que estar infeliz. Para mí tienes que estar infeliz, porque yo me reconozco. Y hay mucho de eso, sí, me reconozco en días de cabreo, de estar tocapelotas, intentar que los de alrededor hagan lo que yo quiero, porque acepto un ápice de inseguridad. O sea, yo quiero que las cosas vayan pautadas tal y como yo los tengo en mi estructura. De repente, cuando viene una variante, ¡pum!, tiro el muñeco a mi hermano. Claro, obviamente. En la vida cotidiana. Entonces yo entiendo y empatizo con el señor de las gafitas y el flequillito que quiere que las cosas vayan como él cree que tienen que ser, porque están, para mí, me reconozco en esa impotencia, en esa infelicidad, cuando necesito demostrarle al niño que yo tengo la razón y yo soy el padre y le impongo y le digo lo que tiene que hacer, porque me está molestando la siesta. Entonces, volviendo un poco a incidir en tu acogida, ¿no? En tu acogida, en tu visión de las cosas. Se me acaba de ir el santo al cielo ahora. Volvemos en cualquier momento, después de la pausa. Después de la pausa. No, pero a ver, desarrollando un poco más con lo que vos decís, yo creo que ahí hay una gran clave, ¿no? Justamente hay mucha gente que continúa los mandatos, que no puede romper lo que sería el arquetipo familia, no se puede imponer ante la autoridad, que muchas veces la autoridad más perjudicial no es la NASA o el sistema educativo prusiano o tu jefe en el trabajo, a veces es la primera incluso, es el propio linaje. Yo en mi vida tuve que atravesar mi arquetipo familia / linaje porque mi madre no confiaba. Mi madre tenía una inseguridad propia en la cual me exigía a mí que yo estudiara ingeniería por un tema económico. Y no estaba en mi gen la ingeniería, en mi gen estaba
tomar muñecos, filmarlos, sacarle fotos, hacer stop motion, romper mucho las pelotas para adquirir una computadora a los 13 años para poder diseñar en la época del 92, cuando estaba el 94, por ahí, recién estaba la versión 2 del Photoshop y ni siquiera la podías conseguir. Entonces yo iba por ese lado, y cuando llegué a los 18 años que terminé el secundario, vino la famosa, y bueno, ¿vos qué vas a seguir? ¿No? Porque hay que seguir algo, hay que seguir a alguien, hay que seguir un arquetipo, un fractal. Y yo ni siquiera yo sabía que iba a seguir. O sea, yo lo que sabía era que me gustaba desarrollar mi tiempo en esa tarea. Pero claro, desde el otro lado, esa tarea era, pero con esto no vas a poder vivir, esto no te va a traer, ¿no? Y pasa, en el arte pasa mucho, hasta con la guitarra, ¿no? Que se ve ahí de fondo, o hasta con la pintura. Entonces, en un momento dudé mucho y hice un año de ingeniería, de hecho en la facultad en la Universidad Nacional de La Plata, hasta que dije, no, acá me tengo que plantar a la autoridad, que en ese caso era mi madre, mi padre estaba ausente en ese momento de mi vida, y me planté, y me costó sangre, ¿no? De alguna manera, sangre no literal, pero sí el hecho de, ¿no? De la familia, muchas veces cuando uno va a la medicina germánica, la sangre tiene que ver con la familia, pero yo tuve momentos de angustia, tuve momentos de querer irme de mi casa, momentos de desear alejarme de mi madre porque la sentía como que me estaba, ¿no? Castrando de alguna manera mi libertad de elección, hasta que en una dije simplemente, no importa quién yo tengo enfrente, me tengo que poner yo enfrente de un espejo y tener que conciliarme conmigo. Y esto, yo me podría perdonar perder la oportunidad de seguir lo que a mí me gusta si yo tengo algo internamente que me dice, si vos seguís por acá, después las cosas aparecen. Y fue así, simplemente fui y le dije, mira, a mí te agradezco muchísimo que pienses en mi bienestar, si se quiere, económico, porque una carrera como ingeniería podría traer tal o cual, pero yo voy a seguir esto. Y a los 26 años, recién ahí mi mamá aceptó de alguna manera mi profesión cuando le llevé un diploma de una universidad a la que fui a dar la primera charla en la Universidad de Morón, y se lo llevé como si fuese un título, porque a la fecha de hoy sigue sin haber una universidad que se estudie animación por computadora en Argentina. Entonces, título terciario no, esas son carreras por práctica, la práctica es el maestro, vos ahí presentás el portfolio de cómo trabajás más allá de los papeles. Así que en ese contexto después, cuando me empecé a meter, gracias a Dani, a Rafa, en la cuestión de Jung, que te dice vos tenés que lidiar con el arquetipo familia, el arquetipo psicorregión y el arquetipo era, el tiempo. No es lo mismo nacer en Argentina en el 45 que nacer en Argentina en el 2023, y a su vez en el contexto familiar y social que te toca. Por eso digo que en definitiva siempre volvés a lo mismo, que es esa frase, hablando de los muchachos de la elite, ellos usan, dice, los billonarios usamos la astrología, los millonarios no. Y vos decís, no solamente astrología, después te empezás a enterar de cositas como el trivium y el quadrivium, la importancia de la neuroprogramación, de la neurolingüística, de la asociación de la creación de realidad, de la palabra. Digo, ¿todo eso lo vas a dejar afuera para conocerte quién sos? Bueno, obviamente no es la única y podés tener la intuición necesaria de desarrollar una vida completa, feliz, ¿no? Sin haber entrado en eso. De manera consciente y directa, tal vez simplemente por intuición te fueron llegando las cosas, pero cuando vos te metés en esto sabiendo que existe eso, no hacer uso para tratar de orientarte, me parece una pérdida de tiempo, no simplemente una cuestión de... Claro, están ahí, son herramientas que están ahí. Están ahí. Tampoco nos vamos a quedar con estar en la herramienta, ¿no? Hay que saltar al tejado. A la práctica, claro, bueno, claro, por eso, lees, pero práctica, obviamente. Sí. La práctica también. Entonces es ir conociendo las herramientas que hay sin quedarse con ellas, y me viene lo de ahora me venía cuando pones a hablar de la élite, como es un tema muy, muy vinculado a toda la narrativa del cuento, que la élite como que tiene un ellos nosotros, ¿no? Y un punto de ellos nosotros, ¿no? Eso es como alguien inalcanzable. ¿Por qué es inalcanzable? Primero, aunque dicen que la diferencia entre un rico y un pobre es que el rico cree que todo el mundo quiere ser como él. Y en cierta medida ellos defienden
el que está en un escalón superior defiende de la marabunta con un palo para que no suban a donde están. Claro, ellos, ¿no? el rey de la montaña. El rey de la montaña. Cuando uno era niño jugaba eso. Entonces estamos jugando a ellos nosotros. ¿Qué pasa ahí? Que ellos y la parte envidiable de ellos es el megapoder que al final lleva a humanos descritos como gente perversa. Entonces, entra en la mente o entra en uno mismo el punto de yo quiero llegar ahí, pero esos son unos hijos de la gran. Programación también. Entonces eso es programación. Claro. Y ahí te puedo decir, escuchá, leete Papá Rico, Papá Pobre. Lo más fácil que se me surge ahora en el momento, y desprogramate. El dinero no hace a la maldad ni a la bondad. O sea, pero está ahí, de fondo. No, Entonces, está, claro, está la narrativa esa hay para una lucha, alejarte. Una tensión, Está la hay una narrativa tensión para alejarte, sí. en mil conceptos desde ahí, ¿no? O sea, no sabes, me viene el de hombre, o sea, te acaban de meter una multa porque vas 17 kilómetros por encima, te cagas en todo, y a la mínima que ves uno que pasa todo desfogado, así te mates, que te pilles la Guardia Civil, ¿sabes? No sé, esa contradicción interna en el ámbito cotidiano, ¿no? El descifrar dónde existe esa tensión de ruptura. Bueno, a ver, yo hace mucho tiempo que no tengo ese tipo de pensamientos, por ejemplo, de desear entre comillas, ¿no? Es como una pérdida de tiempo. A ver, yo lo veo de esta manera. Es como que vos no podés, viste, dentro de lo que se le atacha, me sale porque me sale la palabra en inglés attach, pero de lo que se le añade puntualmente a la física cuántica, ¿no? Hay múltiples posibilidades de realidad hasta que una se concreta, ¿no? En el potencial hay infinitas posibilidades de que algo suceda, hasta que se materializa, pero se materializan dos al mismo tiempo, no, es una al mismo tiempo. Entonces, vos tenés la posibilidad de desearle el mal a alguien o desearte el bien a vos. No la podés hacer las dos al mismo tiempo. Pero es una pérdida de foco. Claro. Cuando empiezas a focalizar que quiero, otra vez, quiero una cosa, pero resulta que mi mensaje o mi conexión con eso que quiero... Pero a lo que voy es, en tu ejemplo, a mí me pusieron una multa porque fui 17 kilómetros más rápido, sí, más rápido de lo que se debía. El punto es, aprendo de eso y digo, che, la próxima vez tengo que ser... O no me quejo de cuando me pongan la multa, no me quejo. ¿Por qué? Porque en realidad considero que tenía que ir esos 17 porque si no me perdía la entrevista de mi vida. Y al costo de perderme una entrevista que no tiene precio pero tiene valor, prefiero haber pagado un bien material de, no sé, 100 euros por ir esos 17 kilómetros. Y entonces, chao, lo limpio, no me hago problema por eso. O si algo me causa un problema, digo, no, bueno, voy a estar más atento. Prefiero encararlo de ese lado a decir, como a mí me castigaron, yo quiero que castiguen al otro. Eso es una infelicidad propia, es una frustración propia con tu vida, con el sistema. Entonces a lo que voy es, en ese contexto, uno podría decir, si vos ves, ¿no? A vos te acaban de poner una multa y mañana ves un tipo que pasa por el mismo lugar a la misma velocidad y no le ponen la multa, tenés un montón de cosas para pensar. El tema es, ¿lo vas a botonear? ¿Vos vas a ser parte de ese colectivo que salía a las 8 a aplaudir, el que no aplaudía lo señalaba y empezaba, vos no estás aplaudiendo? ¿No? Y eso es un poco también lo que hablamos muchas veces en los canales cuando vamos a Cuadrantes o cuando sale Rafa o Dani o demás, ¿no? O los propios Barea. Quiero decir, esta idea de vos querés un colectivo compuesto de individuos que priorizan primero su desarrollo y dejan al otro desarrollarse a su manera, o como vos estás frustrado, te metés en el famoso colectivo 1.0 en el que es ese leviatán de que busca siempre equilibrar, ¿no? Emparejar a lo menos, a lo más bajo. Cabezas claro, como yo no puedo emerger, entonces que el resto baje a mi nivel para que, ¿no? Seamos todos iguales, pero a la baja, no a la mejoría. Entonces digo, yo en ese contexto antes era de quejarme en ese aspecto, pero después lo tomé por el lado de, si puedo materializar una realidad al mismo tiempo, prefiero materializar la mía y no la desgracia ajena.
Sobre todo si a eso le empiezo a sumar cosas, al menos, me acuerdo de una de las primeras prácticas de metafísica, de la que cuando uno pedía algo, siempre tenía que pedirlo sin alterar, digamos, el bien del otro. Y te ponían ejemplos que no importa si son reales o no, aunque conozco y me ha pasado en lo personal que cuando uno desea tanto una cosa pero no especifica, a veces te termina llegando porque lo heredaste de la muerte de un abuelo. Y vos decís, yo hubiese preferido recibirlo sin que haya algo negativo en eso. Estoy poniendo un ejemplo muy simple para que se entienda. Entonces, bueno, volviendo al punto, digo, ¿te vas a preocupar más de la vida del otro o de la propia? ¿Y dónde está la interacción? ¿No? ¿Dónde está tu poder y dónde interaccionas? De que si te molesta mucho que hagan algo en el cielo... Al cielo se lo toma por asalto, maestro, no por consenso. Hay veces que tenés que, o sea, ¿me entendés a lo que voy? Hay veces que, por ejemplo, en un ámbito laboral, hay gente que en un principio se entera de toda esta información, entonces está en su ámbito laboral y quiere cambiar a su ámbito laboral. Quiere cambiar a sus compañeros de trabajo, porque sus compañeros de trabajo son gente sosa o que está todo el tiempo... Tal cual. Entonces vos tenés ese entusiasmo, lo tenés. Ahora, si vos ves que no podés cambiar a tu entorno, te podés cambiar a vos. Y entonces te vas vos. Cuando vos no podés cambiar a tu entorno, te vas vos. Si vos no tenés la posibilidad de irte, pero estás en una dicotomía, pues estás en un conflicto emocional con tu entorno, te va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Porque en algún momento, por algún lado, te va a salir eso. Vos no podés estar un tiempo, pero no podés estar 4 años en un ámbito o en un ambiente el cual te está enfermando porque no tolerás a tus compañeros, por ejemplo. Y después, algo que se aprende mucho en estas filosofías iniciáticas, más que nada tipo Hiperbórea y demás, como siempre dice Dani, que es esto que decimos, teoría, pero tenés que ir a la práctica. Bueno, a veces hay que tener el coraje para saltar al vacío y ver qué te trae de nuevo. Vos a veces decís, no me puedo ir del laburo, porque si me voy del trabajo pierdo esto, me quedo sin aquello, sin lo otro, pero te estás olvidando que tal vez por hacer eso, abrís ahora sí nuevamente, descondensás esa realidad que se formó, esa única verdad material que vos formaste, porque en algún momento de tu vida pensaste en querer trabajar de eso, ahora ya no querés estar ahí. Cuando vos abandonás esto y saltás al vacío sin saber lo que va a venir después, eso se vuelve a transformar de algo material a infinitas posibilidades nuevamente. Y tal vez tantas historias uno ha escuchado que dice, lo mejor que me pasó fue haber perdido el trabajo, que me echaran de mi trabajo, porque eso me trajo, y tenemos un caso muy concreto dentro de nuestro ámbito muy cercano de lo que se podría llamar un éxito, pero en la vida, no solamente en la cuestión de la profesión, que es el caso del escultor Carlos Benavides, el que hace las cabecitas de Tesla para nosotros, un tipo que a los 38 años, porque la industria digital lo dejó sin trabajo, porque hacía grafitis a mano en carteles de chapa y la gente empezó a imprimir digitalmente, se pensó que, no se pensó, o sea, pasó a no tener para comer prácticamente, teniendo 2 hijos, y la vida lo llevó a un lugar en ese estado de tristeza, fue a un taller de una amiga que hacía que esculpía con masilla, y agarró un pedacito de masilla y empezó a hacer así, y en 2 horas tenía hecho una carita que la mujer le dijo, hey, ¿vos hiciste eso recién? Sí, ¿pero qué, vos te dedicás a esculpir? No, esto es literal, no, es la primera vez que agarró esto. Pero el tipo era artista, ¿no? Dibujaba, no es que... Y se hizo escultor a los 38 años, hoy tiene 50 y tantos y tiene obras por todos lados del mundo, literalmente. Entonces, a veces hay que saltar al vacío. Hay que abstraerse, ¿no? Porque podés abstraerte, salirse de la mente y tenés que jugártela, podemos hablar en términos más coloquiales, a veces te la tenés que jugar, a veces te la tenés que jugar. Hay que salir del plan previsto, ¿no? O sea, tal cual, ahí ayuda mucho justamente a veces, en determinados momentos de la vida, en ese salir de lo imprevisto o jugártela. A veces, obviamente, hay gente que lo hace más mental, ¿no? Pero en términos, digamos, que a mí me gusta pensarlo muchas veces es ¿qué hiciste antes de llegar a ese punto para sentirte un poco más seguro de saltar al vacío? Me refiero a qué amistades cultivaste, cómo te llevas vos con tu linaje,
qué apoyo vos tenés, ¿no? La famosa cuánta espalda tenés para jugártela en el caso, ¿no? De que no te salga inicialmente como vos querías. Y eso también demuestra un poco lo que uno cultivó en la vida, ¿no? Porque a veces si estás demasiado solo, puede ser porque no tuviste amigos, pero otras veces es porque fuiste una clase de persona que te fuiste, eras vos al que echaban, no que vos te ibas, ¿entendés? Del lugar, por ejemplo. Bueno, nada, matices, siempre se puede cambiar, ¿no? Obviamente. Volver y reconocer, muchas veces que a mí me ha tocado, sobre todo en situaciones de linaje, también es un acto bastante sanador. Ir y decir, ¿sabes qué? Reconozco que yo estuve mal en esto, después de 2 años de estar peleado, me ha pasado, y la verdad que es algo que se siente adentro, que como que se reconfigura del ADN, ¿viste? Realmente soltás. Sí, soltás esa tensión. Es algo muy raro de explicar, pero ahí empezás a entender cómo es que, ¿no? El cerebro límbico con el cerebro reptiliano y el otro ahí rescato ejecuta programas. Claro, ahí rescato lo de que está generando tensión en ti, ¿no? Que está generando tensión en ti, qué profundo tiene esa tensión, que eso que es difícil de revisar, porque claro, en sí es un error, ¿no? Entonces, podernos permitir el revisar partes que hemos hecho en cierta medida, podríamos llamarle, estaban mal, pero en sí son aprendizajes que nos han traído hasta aquí. Sí. Y rescato la frase del otro día, que era de Benedetti, que decía en el cuento ese, no me interesa llegar, me interesa ir. Sí, porque muchas totalmente. veces nos perdemos en el foco, en lo que tenemos que hacer, en lo que está bien, y dejamos de revisar esas cosas porque lo consideramos en un momento mal, pero fue la piedrecilla que nos trajo hasta aquí. O sea, ese uñazo fue la piedrecilla que estaba ahí, que nos trajo, que nos hizo torcer un poco el camino, pero que nos trajo hasta aquí. O sea, y podernos permitir esa revisión con cariño y desde el aprendizaje es lo que te alivia y te calma. Y la multa que decías antes también, ¿no? Y de repente dices tú, joder, me dieron una multa, vaya putada, no sé qué. Pues mira, obviamente si me la metieron y la pago es porque tengo, pero no me voy a estar ahí agarrando ahí reprimiéndome ir a esa velocidad que es la que no, yo fluyo, no, totalmente. ¿No? A mí me gusta mucho... de vez en cuando, pues igual estas cosillas que están pasando en mi vida te están diciendo algo, te están diciendo algo, y si voy reprimido, pues la reacción, o sea, un cuerpo contenido, contraído, atrae rigidez, y un cuerpo holgado, pues atrae flexibilidad y atrae... O sea, abre posibilidades, ¿no? A mí me gusta mucho la frase de la canción de Fito Páez, de una canción que se llama Dar es dar. Y propongo y lo hago, y lo hago bastante, sobre todo en Argentina, porque acá la verdad que cuando estoy acá estoy muy recluido a un espacio muy chico y aparte no hablo el idioma, tampoco es mi economía y demás, y particularmente en Suiza no es que uno va por la calle y se encuentra con gente carenciada, ¿no? Como tal vez sucede en Argentina o en otros lugares. Pero yo he dado mucho en el ámbito, por ejemplo, no sé por qué me han nacido así, ropa y comida. Simplemente. Y realmente también en esta reconfiguración del ADN que cuando uno va y pide disculpa, pide perdón, ¿no? El hecho de dar es un acto también bastante liberador. Independientemente de lo que uno tenga o no tenga, quiero decir, vos podés ir simplemente por la calle y ver a alguien que está ahí. Dar una sonrisa, dar una atención, hablar, tal cual, hablar con alguien que vos sabés, vos le ves los ojos y sabés que tal vez es una persona o te paras, le prestas atención y te preocupas de su mundo. A mí me sale más por ahí. 8 días que no habla con nadie, 2 meses que no habla con nadie porque alguien lo estigmatizó bueno. Y me gusta esa frase de la canción de Dar es dar, nunca cuento el vuelto, siempre es de más. Y ahí hace generación de realidad. Aunque parezca una frase simple,
eso es de lo que se trata la de generar realidad, que es un poco lo que hablábamos la otra vez. Yo al principio, cuando me metí en toda la parte esta metafísica básica de Connie Méndez, era esta situación. Yo hoy por hoy todavía sigo lidiando en mi linaje con gente que me dice, ¿pero no cerrás la puerta de tu casa con llave? No, el día que salgo de mi casa y algo me dijo cerrar la puerta con llave, entonces ahí voy y la cierro, porque yo siento que estoy, ¿entendés?, energetizando de alguna manera, por voluntad propia y por miedo a la puerta, ¿no? De alguna forma. Coincidimos. Sí, exactamente. Sí, pero esas son pequeñas prácticas, para mí, en lo personal, de generación de realidad. No cuento el vuelto, siempre es de más, y no lo digo solamente en términos materiales, sino también estar abierto. Jordi, también lo hablamos mucho con Jordi, el hecho de cuando te vas metiendo en este ciclo de conocer gente nueva, recibís un montón de propuestas, en el buen sentido, de invitaciones y más, que vos no sabés a lo que vas a ir. Pero vas, ¿viste? Cuando decís, voy y veo qué aparece, ¿no? Empezás como a flexibilizar. Tal vez vos antes no decías, no, ¿qué me voy a estar viajando 1 hora y media para ir a conocer a alguien que ni conozco? O sea, para ir a conocer a alguien que ni conozco. O que ese alguien es una persona, no sé, de 68 años que me está invitando un mate cocido. Y cuando empezás a ver esta cuestión de la flexibilidad que produce las posibilidades, o viceversa, yo al menos en mi práctica empecé a aventurarme. Creo que por algo llegué acá, a estos lugares, ¿no es cierto?, de alguna manera. Terminas en sitios recónditos y apareciendo como nuevas posibilidades. ¿Qué es lo que se da en los eventos? Esa generación de realidad de múltiples factores, en el sentido de que uno a veces uno simplemente lo dice, es que lo más lindo de los eventos no es tanto la información, porque la información ya está acá, es el conectar y el conocer nuevos seres que te cuentan sus historias y que termina en un grupo o en un mensaje o en una invitación directa de, che, yo vivo en tal lugar, cuando andes por allá venite para mi casa. Y yo particularmente, bueno, le he abierto las puertas me he tomado el atrevimiento de abrirle las puertas de mi casa a un montón de gente desconocida, que incluso en mi ciudad simplemente me la he cruzado por la calle y me han dicho, yo te sigo en YouTube. Me he arriesgado a eso. Me he arriesgado a organizar con mi novia el primer encuentro que fue en Suiza en el 2020, del cual terminaste vos ahí también un poco, sin saber lo que podía traer. Un poco, muchos, sin saber lo que podía traer, y podía haber venido gente totalmente desubicada. A mí me comparto... Y perdón, y cierro con esto. Y me he atrevido incluso a abrirle las puertas de casas de amigos a otra gente, que lo sigo haciendo, y por algo la casa de Jordi, el departamento de Jordi y de David ahí en Costa Mar, es una especie de, cada vez que yo me encuentro con alguien de España, los mando para ahí y tal vez ni los conozco, y ellos hacen la misma práctica. Y eso es muy, muy bonito en la generación de realidad. Sí. Es una cosa interesante a la hora de compartir con humanos, que cada uno viene con su historia totalmente... Hay un marco para que cada uno venga con su historia y se escuche desde el respeto de que es su vivencia, no de que estén anclados a un común, a un discurso común. Y a mí eso es lo que me... Es que el sistema tiene un embudo hecho ya al principio. Vos de chico empezás a ir a un jardín de infantes, me gusta la palabra infante, la usan para lo militar también, infantes de marina. Vas a un jardín de infantes, haces unas amistades, tal vez en el colegio primario ampliás un poco eso, ¿no? A veces uno continúa en el mismo jardín, en el mismo colegio del jardín, pero a veces no. Entrás a la secundaria, por lo general en la secundaria terminás la secundaria ya con un embudo muy cerrado, y la mayoría de los trabajos o la vorágine laboral te termina incluso cerrando más el embudo y los amigos entran en una palma de la mano. Y es así. Ahora, cuando te empezás a meter por este lado, a mí lo que me ha sucedido es que hoy en día tal vez sí mantengo... es más, en mi caso de la secundaria no mantengo ni un amigo. O sea, los mantengo sí, pero con los que me trato diariamente ni siquiera son... Sí, tienen un vínculo con ese ámbito, que es donde uno genera esas amistades. Y con esto de entrar en la discusión esta cosmológica y demás, el embudo que el sistema busca cerrar, porque un individuo aislado es más fácil de controlar,
obviamente lo hemos visto en prácticas de ingeniería social, hasta por el encierro propiamente dicho, el embudo hizo así. Y bueno, obviamente no es que todos van a ser la misma categoría de, uno lo va a considerar en la misma categoría de amigo, de compañero, de camarada, pero tenés más posibilidades, ¿no? En ese aspecto de conocer gente y de tener un poco más de, de vivencias. Después cada uno, por su jerarquía, por las acciones que uno hace, podrás tener más afín con uno o con otro y podrás decir, che, la verdad que por X motivo que se haya dado, tengo una empatía porque me ayudó acá, estuvo en el momento que tuvo que estar, la pasé mal y conecté con bueno, pero se te amplía. Y en definitiva creo que muchas de las cuestiones de hoy en día que busca el sistema es aislar. Divide, pero aislando. Y nosotros, sí, nosotros lo que buscamos es unir, claro, de alguna manera. A mí me viene esa parte también, mi visión un poco escéptica, y me metería en dos cosas, en la convivencia, ¿no? Como cada uno al final se busca su nicho, y ayer hablábamos un poco también de eso, ¿no? De repente, ¿qué plan podíamos hacer aquí? Y sale, brota el adquirir bienes, generar dinero. Y para mí la base, ¿qué hacemos aquí? Generar comunidad, generar común. Sí. Porque lo otro, en un grupo donde hay armonía y donde toleramos las discrepancias y donde afinamos los conflictos, que los conflictos es la vida. O sea, tú te vas al bosque y es un conflicto continuo. El pájaro que se ahuyenta, la zarza que te pincha, la ortiga. Es un conflicto contigo y entonces es vivir ese conflicto como esa parte inesperada y no como esa seguridad que da la rutina. Y veo un poco eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es el plan de aquí? Pues cosas, actividades que generen dinero, que generen al final dinero, porque para mí el dinero porque la gente le dio el poder al dinero, le dio un poder al dinero a cambio ¿de qué? De la confianza en la vida. O sea, el dinero es el suplente no confío en la vida, dinero. Entonces, al final, ¿qué estoy viendo? Y luego ya me metería en otro jardín, en lo que le llaman familia, ¿no? Que al final la aldea se disgrega a través de la familia, y al final cuando están intentando desgregar la familia, porque puede que se esparrame en una aldea global, en una aldea súper amplia, donde empezamos a cooperar desde muchos fondos, como por ejemplo la República Errantemente Lerenda, que da sus actividades, como entre nosotros que estamos cooperando e intentamos buscar o sea, generar esas redes, como dice el Sebas, ¿no? O sea, no generar, aprovecharlas, porque están ahí. Están ahí, sí. Están ahí, entonces vamos a aprovecharlas. Entonces, que tenemos una afinidad en unas cosas, las aprovechamos. Que tenemos una discrepancia en unas cosas, intentamos afinarlas, porque al final siempre hay vínculos comunes, ¿no? Al final yo me estoy encontrando con que por intentar afinar una discrepancia, miramos por otro lado de las 200 afinidades que tenemos. No, porque es que yo con me llevo en todo bien, menos, es que él toma mate y yo soy de café. Y ya no podemos llegar aquí y, joder, que hay que servir agua y uno es un polvillo, pero no. Yo soy del equipo y tú ya no eres de este equipo, ya lo otro lo obviamos, ¿no? Es como un ansia por buscar diferencias, ¿no? Y ahí vuelvo a la familia, ¿no? A la familia. Sí, como no es mío, no es mi hijo, yo por mi hijo todo, pero por el hijo del vecino, que le den por saco. Pero eso es la generación del hipersensibilismo que se vende hoy en día, ¿no? Que eso también se lleva incluso a las parejas, y ¿no? Esta cuestión de es más fácil abandonar que tratar de mejorar, superar o arreglar una relación, ¿no? O de buscar donde, simplemente en conocimiento de ambos dos, donde no estamos de acuerdo aquí y ahora. No, claro, en esto no estamos de acuerdo y aquí y ahora. Pues lo vamos, y en el resto vamos a claro, jugar, sí. No, bueno, por eso, ahí eso es un poco, eso creo que justamente, ¿no? Hay como un marco teórico, entre comillas, en el que más allá de que uno lo presente, los pingos se ven en la cancha. O sea, en la práctica se ve realmente al maestro, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué se busca siempre? Reglas, por así llamarlo, de convivencia, ¿no? Como se suele decir, en cualquier ámbito quiero decir esto. Pero también uno lo que dice es, bueno, ¿por qué a veces uno busca
una cierta línea de conocimiento iniciático y luego se afina con otros que más o menos tienen esa misma línea. Yo no lo veo mal el hecho de separarse de la especie, no voy a decir la frase de Cerati por algo superior porque no lo considero en términos superior o inferior, pero quiero decir, es muy, hablando de especies, es muy lógico por una cuestión de resonancia, de atraer y desunir. Porque yo no creo que pueda estar en una comunidad con seres que tal vez no integran la forma de vivir, entre comillas por así decirlo, que hoy tengo, con cuestiones de conocimiento. No podría estar con alguien que está totalmente polarizado por el sistema y que está todos los días quejándose de la vida. No, pero estás, pero no estás, porque en realidad estás. No, está porque bien. Tú estás dentro del sistema igual que yo. Sí, pero yo estamos, pero se generan planos y se obviamente, pero estoy pero no estoy, quiero decir, sí, si yo salgo a la calle, obviamente que voy a cruzarme con gente que no interactúo de manera voluntaria, puedo estar intercedido. Son para ir en la bici, para molestar. Claro, por eso, pero por eso de manera voluntaria no interactúo. Ahora, puedo estar intercedido porque me puedo cruzar con uno, alguien me puede venir. Bueno, pero yo digo, para elegir en el ámbito del cerco, de lo cercano. Eso se va a dar. Ahí vos arrancás de un punto de partida, pero tenés que estar simplemente dispuesto, lógicamente, a lo que decíamos anteriormente de la oficina, a si tenés abandonar o también tener la capacidad de decir, no estás encajando con la idea de este lugar, ¿no? Muchas veces uno estira una relación porque considera que echar a alguien es un acto de maldad. Sí, violento. Violento, ¿no? Como que lo violento es malo. Claro, al final pero si vos armaste un marco teórico y una serie de condiciones iniciales, por eso también a veces uno, ¿no?, talla en piedra ciertas cosas para decir, ahí está en la que todos nos pusimos de acuerdo. También te puedes jugar en contra, lógicamente, y a veces te tenés que ir vos, porque vos fuiste el que cambió, sí, ¿no? A mí me viene el punto que para mí una de mis grandes rectificaciones de últimamente, se puede decir que antes diferenciaba entre lo natural y lo artificial. No sé si, voy a poner el símil de las ciudades. Yo antes creía que las ciudades era algo artificial, o algo como que iba al desastre, ¿no?, hacia lo malo. Y ahora veo como una playa, ¿no?, que de repente te encuentras con una playa y la has asimilado como algo natural y no es más que un cúmulo de sedimentos, ¿no?, de arena, de conchas muertas. Yo la ciudad veo como un sedimento de humanos y cemento. Y es algo orgánico, natural, tiene su forma, tiene su recorrido, tiene su formación, imagino que tendrá también su descomposición. Y entonces eso también lo veo ahí, ¿no? Como digo yo, joder, es que convivir con este tipo de humanos, como me ha pasado con un chico alcohólico, ¿no?, donde la opción del pueblo es un borracho, a ver si lo gestiona la asistencia social, ¿no?, darle como las facultades a todo ese entramado que hace como que los problemas y esos espejos, estoy volviendo un poco al principio, ¿no?, sí. a ver eso en los otros, esa falla en los otros, por la incapacidad de verlo en mí, pero eso que sirva de espejo a por qué de repente esa discrepancia, esa incoherencia me salta en mí. Bueno, es que nosotros convivimos en un salón de espejos constantemente. Entonces ahí está esa gente que son puros siervos del sistema y defenderían con su vida el sistema que los esclaviza. Son esos que están ocupando un plano que nos vale o de sombra o de reflejo para arriba o de soporte para abajo. Entonces al final son parte de obvio, pero por eso, es espejismo, ¿no? Es el salón de espejos por resonancia. Por ejemplo, si vos sos una persona que se levanta, entre comillas, todos los días violento, por así decirlo, lo más probable es que te empieces a juntar con gente o se te empiece a venir... Que todo Dios tenga cuchillo en casa. Exactamente. Hasta que, vos si querés te podés quedar en esa. Hasta que lo que está haciendo el cosmos es mostrarte lo que sos vos en otro. Tal vez
el hecho de empezar a ver a los otros hace que vos cambies. En el momento que vos cambiás, después tenés la tarea de desprenderte de eso. ¿Por qué? Porque llega un momento que decís, viste, cuando te dicen, che, pero ¿cómo cambiaste? Vos antes no eras así. No importa si para lo bueno o para lo malo, ¿eh? Quiero decir, esta cuestión de que atraes por resonancia y separás, obviamente que también por resonancia. Pero a veces, como vos no tenés la capacidad de verte en un espejo, de identificarte, de analizarte y de comprenderte frente a tu reflejo propio, te lo pone el cosmos ahí, a través de otros seres. Y entonces... Es que eso ya sería la correspondencia. La correspondencia. ¿No? El policía genera al ladrón y viceversa. Y entonces cuando vos cambiaste tu frecuencia, esa realidad se empieza a disolver. Entonces, que te puede costar más, te puede costar menos, sí, puede ser. En las parejas, sí, en las amistades, muchas veces pasa. A disolver y a poderlo transitar. ¿no? Claro, al final atravesar. Se transita y puedes Exacto. ir y venir y estar. No significa que después te lo vuelvas a cruzar en la calle a ese, a ese tronco que tenías de la infancia, que vos estabas en la misma en aquel entonces y ahora cambiaste, no significa que te cruces de vereda. Y seguro, o sea, por lo menos en mi experiencia y hay un intercambio de sonrisas. Exactamente. Porque nos hemos dado forma el uno al otro. Exactamente. Cada uno siguió su proceso de individuación, sí. Totalmente. Pero bueno, de eso se trata un poco todo esto. Creo que en ese sentido hay que amigarse con la imagen en el espejo y tratar de comprenderla, ¿no? Para poder de alguna manera dar el paso siguiente al que uno quiere llegar. Creo que recorrer el camino es una frase muy dicha, pero recorrer el camino tal vez es lo más lindo de hacer, más que llegar a donde uno cree que va, ¿no? Porque siempre después aparece, ¿no? una nueva meta. Pues es la propuesta aquí, y yo creo que ya está, porque hay que cambiar un poco de aires. La propuesta aquí estaría en reconocer al otro, al contrincante, como alguien de respeto, ver el malo como alguien a quien respetar, porque creo que nos lleva a conocer nuestros límites para poder superarlos. Sí, totalmente. Y honrar a ese rival que nos viene y nos provoca, en vez de odiarlo y en vez de ir a destruirlo, ¿no? Para mí es un poco ese el mensaje. Y si no te quedas atrapado en ese argumento. Y no entrar ahí en chocar contra yo iba a decir las elecciones de cada 4 años, buscando que alguien venga y nos solucione las cosas, o alguien contra quien luchar, y ese todo juego que me parece de un desgaste. Es tremendo. Es un desgaste tremendo. Cuando seamos los superpoderosos, yo creo que unas elecciones cada fin de semana, tío, porque esta gente tiene mucha energía, tío. Habría que cambiarlo por mes, básicamente. Sí, uno al mes, ¿no? Un al mes, por ahora uno al mes, luego uno cada fin de semana. La gente al final termina con ocio y tal cual, no, lógicamente. Despilfarrando energía Totalmente. Por ahí yendo al campo, tío, dejar basura, no. No, totalmente. No, el cambio es un buen agente, como justamente la muerte, ¿no? Como decía Steve Jobs en aquella charla. Por eso decía llegar a una nueva meta. Meta también significa muerte. Muchas veces uno se pone una meta y no se da cuenta que cuando llega se muere, simbólicamente, ¿no? Entonces, siempre está bueno mantenerse andando, mantenerse, ¿no? No dejar que el agua se estanque, que se pudre. Siempre estar con propósitos a seguir. Obviamente, distinta jerarquía de propósitos, distinto gasto de energía, distinto involucramiento, pero hay que estar en ese... A mí me gusta, no me gusta la quietud en ese aspecto. Después sí puedo disfrutar, ¿no? También de contemplar un momento en soledad y tal vez estar un poco más tranquilo. Momentos de reflexión también son muy buenos, pero creo que lo que ha traído todo este nuevo cuestionamiento cosmológico para muchos es, nos extendió el recorrido del camino y nos damos cuenta que estamos para seguir aprendiendo, sin lugar a duda. Y para encontrarnos. Y para encontrarnos, lógicamente. Pues esto es lo que hacemos cuando nos juntamos el Iru y yo, darle al palique, hablar, yo soy el único que toma pasear, jugar al frisbee, andar en monociclo. También, molado, epa. Es un crack, ¿eh? Tío, porque me mentalicé, me mentalicé y lo saqué adelante. Pues la siguiente, un paseíto por el bosque. Así será, maestro. Muchas gracias, un placer. Nos vemos. Haber coincidido y seguir coincidiendo. Y seguir coincidiendo.
Nos vemos. ¿Qué te ha parecido? Muy bonito, maestro. Pasó muy rápido. La verdad que se pasó 1 hora y media. Bueno, encuentra 1 hora 20, por ahí. El mandito. Fíjate que esté grabando. Estoy grabando, ¿eh? Seguimos grabando. ¿Sí? Pues muchas gracias. Tengo todo transpirado hasta el ojete. Yo también. ¿Está grabando? Sí, sí. 1 hora 14, mira. Pero merme la velocidad, perro. Bueno, ¿qué me mueve a transmitir? Pues últimamente estoy viendo como una tendencia a esa falsa dualidad. Y creo que es parte también de esa programación. Entonces es desvelar que hay una programación hacia el enfrentamiento, hacia ver buenos y malos, hacia... Culpabilizar, ¿no es cierto?, muchas veces. Sí, responsabilizar a otros. Exactamente. Entonces entraría en la percepción de que nosotros somos creadores de realidad, pero desde... No le hacemos la competencia al supuesto Dios creador de todas las cosas. Nosotros llegamos aquí, tenemos unos ingredientes y la opción es percibir qué ingredientes hay y desde esos ingredientes cocinarnos nuestra realidad. Sí, lo que nosotros llamamos normalmente co-creadores.